vamos a hablar del argumento de definición. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Argumento de razonamiento inductivo, vamos a ver. El día de hoy, entonces, esto sería otro argumento que ustedes van a implementar, van a incluir y van a trabajar con este tipo de argumentos por razonamiento inductivo. ¿No? ¿Qué vemos, a ver, en común? A ver, espérense, falta compartir. Es citar algún especialista en el tema, Willebaldo. ¿No? Algún especialista, alguien que tenga, ¿no?, una especialidad en el tema del que se está hablando. Un experto, ¿no?, en el tema, un experto. Acá vemos 3 noticias, ¿no? ¿Cuál sería lo común en estas 3 noticias? A ver, ¿quién me dice qué es lo común? Policía mata a novio y luego se suicida. Asesina a mujer y su bebé. Dice, no. ¿Podría ser Dice, sobre el feminicidio o violencia contra la mujer, profesor? claro, ¿no? Una violencia contra la mujer. Muy bien. ¿Y qué tienen en común los tres anuncios? No, si detallamos, claro, es violencia contra la mujer, pero ¿qué podríamos, a ver, con mayor precisión? A ver, con respecto, por ejemplo, a los asesinos, ¿quiénes las matan? Varones. Ya, varones, hombres, ya, perfecto. ¿Qué más? Algo más. Algo más. Algo más que, además de ser varones, ¿no? Ya, el desenlace es la muerte. Pero si dice, ve, solo de mujeres, machismo. Dice, policía mata a novia. Hombre desfiguró rostro a su ex concubina. ¿No? Detienen a su conviviente. ¿Qué tiene, no? El conviviente, la novia, Cónyuge, ex cónyuge. concubina. Claro, ¿no? O sea, son victimadas por su pareja. Eso ya, claro, ahí, por ejemplo, lo que se ve ya es una muerte distinta, ¿no? O sea, porque quienes son los asesinos, los victimarios, son personas cercanas, o sea, que las conocen. Es más, que han tenido algún tipo de relación sentimental, ¿no? Es distinto, entonces, obviamente, a un asesinato de un ladrón, por ejemplo. Lo mata porque quería robarle el celular. Muy bien, claro, eso es un crimen, definitivamente hay mucho dolor detrás. El asesino es un desconocido. En cambio, en estos casos, el asesino es un conocido, alguien en quien estas mujeres confiaban y en algún momento incluso han tenido algún sentimiento amoroso, ¿cierto? Entonces ahí viene lo particular, claro, las causas pueden ser distintas, pero quienes perpetran el crimen son personas cercanas, son personas en las cuales o sea, conocían a la víctima. Y ahí ya podemos ver que esos 3 casos, esos 3 ejemplos muestran de que este tipo de crímenes deben ser juzgados de una manera distinta, diferente a un crimen normal, porque justamente tiene componentes diferentes a un crimen cualquiera. Algunos dicen, pero ¿por qué pues va a haber no
deben juzgar con feminicidios y al final pues hay muchos crímenes, no solamente a las mujeres, todos los días mueren y asesinan a personas. ¿Por qué a las mujeres les van a juzgar de manera diferente? No, sí debe haber una ley que sancione de manera particular a los asesinos de mujeres. ¿Por qué? Porque, miren, y ahí están los ejemplos, ¿no? Porque quienes matan o los feminicidas son personas cercanas y conocidas de las víctimas. Por ejemplo, ¿no? Esa sería una... Sí, no, no, estoy en clases, te llamo después. Ya, 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 listo. Claro, ¿no? O sea, hay varias razones, claro, exacto. Pero estos serían tres ejemplos de por qué se debe crear una ley diferente, distinta, acerca de los feminicidios. Y esto sería el argumento. Utilizamos estos tres ejemplos para argumentar de que se debe crear de manera diferente, diferenciada, una ley para sancionar a los feminicidas. Claro, claro, ¿no? Exacto, ¿no? Si nosotros viéramos las causas, pues son muchas, ¿no? Obviamente, un hecho de normalizar. ¿Y de dónde viene esa normalización? A ver, ¿dónde viene la normalización? La normalización viene pues del hogar. En el hogar es donde se normaliza esta situación. A las mujeres, por ejemplo, se les acostumbra, se les hace ver cuando los padres son demasiado protectores de que es normal que un varón las vigile. ¿En cuántos casos, por ejemplo, van a ir a una fiesta? Muy bien, el hermano ya se va solo, ¿no? Pero la hija pide permiso para ir a la fiesta y ¿cuál es? Ya vas a ir, pero si te acompaña tu hermano. O sea, ¿cuál es el mensaje? La mujer para que se vaya a una fiesta necesita de un vigilante, alguien que la vigile, ¿cierto? Entonces se hace normal eso. Y ya cuando crece, ya tiene una pareja, le dice a la pareja, ¿sabes qué? Voy a ir a una fiesta con mis amigas. ¿Ah? ¿Qué? ¿Y piensas ir sola? Sí, con mis amigas. No, 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 no. ¿Y quieres ir? Yo te acompaño. Ese es un primer mensaje, ¿cierto? De algo tóxico. Pero como a la mujer desde pequeña se le ha enseñado que un varón tiene que estar a su lado, acepta, normaliza una situación que no debería ser normal, ¿no? Porque la mujer debe tener su espacio. Generalmente estos feminicidas tienen esos rasgos, esas características de querer aislar incluso a las mujeres de sus seres queridos. Es eso, ¿no? Y ahora el varón también tiene esa concepción desde pequeño. Se le ha normalizado también, pues, que la mujer debe ser vigilada, controlada, que es su propiedad. Tiene que ver mucho también con la cosificación, ¿no? Con la cosificación de la mujer, que tiene que ver con los medios de comunicación, muchas cosas. Entonces, bueno, las causas pueden ser distintas, pero a lo que vamos es de que esto demuestra y se ve que a partir de estos ejemplos podemos dar argumentos, utilizando ejemplos, ¿no? Eso debería ser, cada uno debería tener pues la libertad. Esa libertad nunca debe cortarse. Muy bien. Entonces vamos a ver el propósito, que es redactar un argumento utilizando el razonamiento inductivo, ¿ya? Este, este razonamiento inductivo consiste pues en mostrar una serie de ejemplos y que lleguen a poder convencer, ¿no? La argumentación por generalización es una estrategia que ayuda a sustentar una tesis y un argumento a partir de ejemplos, a partir de casos, analogías, estadísticas que tengan similitudes entre sí.
Las generalizaciones que se establecen deben ser válidas y los ejemplos deben ser representativos. Entonces vemos, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3, que son como, ¿no?, elementos, ejemplos que pueden ayudar o validar la tesis. Razonamiento por generalización. A partir de la observación de casos, se establece una tesis que considera la generalidad de dichos elementos. Para que la tesis sea válida, se deben considerar casos verdaderamente representativos. Nosotros vemos caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, y luego pues la afirmación que viene a ser la tesis, ¿no? La generalización de todos esos ejemplos. Veamos en un párrafo, no en un argumento. Antes. Hay tres formas de hacer esa generalización. Mediante ejemplos, es una forma. Luego tenemos mediante puede ser mediante datos estadísticos o por una analogía. Ya ustedes pueden optar por alguno de los tres, o pueden hacer dos si quieren. A ver, un argumento de ejemplificación se muestra en una serie de casos en las que aparecen diversos ejemplos. Estos ejemplos sustentan la afirmación o negación expresada en el argumento, ¿no? Diversos ejemplos. Vemos acá el ejemplo. La tesis. Considero que no es necesario el uso civil de armas de fuego como defensa personal, porque se ha comprobado que permitir portar armas solo fomenta episodios de violencia. Esa es la tesis, ¿no? Que no se debe usar, no se debe permitir el uso de armas civiles, de armas a los civiles. La afirmación de ese argumento, ¿por qué no se debe permitir el uso civil de armas de fuego? Porque los hechos de violencia se tornan más complejos cuando al fuego se le responde con más fuego. En efecto, cuando alguien es atacado, generalmente la respuesta no es de actitud pasiva. Se responde con el mismo o mayor grado de violencia, o sea, hay un grado mayor de violencia. En muchos casos, la respuesta violenta desemboca en una sucesión indetenible. O sea, no hay muchos, ya la violencia se incrementa. ¿En qué se basa esa afirmación? Ya estos dos casos, dos ejemplos. Uno en Estados Unidos y el otro en Suiza. Caso de Estados Unidos, encuesta Small Arms 2007, 90 armas por cada 100 habitantes, ¿no? Luego 994 tiroteos masivos con más de 1 millón de personas fallecidas. Más muerte por armas que por terrorismo. Y luego tenemos el caso de Suiza. Universidad de Sydney, 2016, 2 millones de armas. 200 personas muertas cada año por armas de fuego, tiroteo de suco. Ya redactando el argumento, no se construye, en donde ya se ponen, claro, ¿no?, casos, antecedentes, sí puede ser. Los hechos de violencia se tornan más complejos cuando al fuego se le responde con más fuego. En efecto, cuando alguien es atacado, generalmente la respuesta no es de actitud pasiva. Se responde con el mismo o mayor grado de violencia. En muchos casos, la respuesta violenta desemboca en una sucesión indetenible. Y ahí vemos el primer ejemplo. Un país donde se evidencia esta situación es Estados Unidos, cuya constitución avala el derecho de todos los ciudadanos a portar armas. Es decir, en este país está permitido que los civiles compren y empleen armas como pistolas, rifles, escopetas, etc. De hecho, la encuesta Small Arms Survey de 2007 reportó que existían 90 armas por cada 100 habitantes. Esto último ha producido resultados negativos para la sociedad estadounidense. Según Small Arms Survey del 2007, se han registrado 994 tiroteos masivos desde el 2012, en los que más de 1 millón de personas han fallecido. Incluso se señala que en esta nación mueren más personas por armas de fuego que por actos terroristas. ¿Ven? Entonces, ese es el primer ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De que cuando los civiles tienen armas se desencadena más violencia. Por eso no deben darle armas a los civiles. Otro ejemplo es la evidencia
una situación similar en Suiza, ya en Europa, ¿no? Que presenta el mayor número de armas por habitante en Europa. Según la Universidad de Sydney, en el 2016 había 2 millones de armas pertenecientes a civiles en un país con menos de 8 millones de personas. Esto se debe principalmente a que todos los hombres que cumplen servicio militar tienen derecho a guardar armamento como fusiles de asalto en sus hogares. En la última década han muerto más de 200 personas cada año por armas de fuego, ¿no? Una cifra bastante elevada. Uno de los tiroteos más recordados se produjo en el 2001, cuando un hombre asesinó a 14 personas en el Parlamento Regional de Zug. Como se observa, la tenencia de armas por parte de civiles genera numerosos sucesos violentos y pérdidas humanas. Dos ejemplos que validan pues la tesis. Acá ustedes pueden ya estar pensando, a ver, ¿no? ¿Qué ejemplos pueden servir para que puedan validar su tesis? ¿No? Y en base a eso hacen este argumento de ejemplificación utilizando ejemplos. ¿Qué criterios se deben seguir para poder construir este tipo de argumentos, no sólidos mediante ejemplos? Usar casos ciertos, o sea, usar premisas fiables. Es necesario encontrar buenos ejemplos para nuestros argumentos. Por ello debemos investigar. Usar más de un ejemplo. Uno solo puede ilustrar una idea, pero no basta para generalizar. Podría ser un caso atípico. O sea, lo ideal es buscar varios ejemplos, ¿no? Usar ejemplos representativos, quiere decir que tengan pues resonancia, que sean conocidos si es posible. Deben ser diversos y abarcar varios ámbitos. Un ejemplo es representativo cuando no hay razones para sospechar que difiere del conjunto. Tener cuidado de rechazar una generalización porque existan excepciones. La excepción, puede haber una excepción, eso no invalida la tendencia. En algunos casos podemos generalizar a partir de un solo ejemplo, cuando este ejemplo es lo suficientemente representativo. Luego tenemos, ¿no? Buscar contraejemplos. Un contraejemplo ayudará a reforzar la generalización. Otra manera es utilizar datos estadísticos, ¿no? Un argumento por razonamiento inductivo a partir de datos estadísticos. Los datos estadísticos son el mejor aliado para persuadir o refutar una tesis, porque los números ofrecen una ilusión de objetividad. Al momento de utilizar esta estrategia es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, mencionar siempre la fuente de donde se han sacado los datos estadísticos y que esta fuente sea confiable. Obviamente, los datos deben ser actualizados. Los datos estadísticos siempre necesitan de cierta interpretación, hay que interpretar. Esta interpretación suele ser la generalización. Es importante combinar los datos estadísticos con otro tipo de evidencia, ¿no? Especialmente con ejemplos de casos, de hechos, etc. Al momento de interpretar los datos estadísticos, es recomendable no exagerar en el uso del lenguaje. Para causar más impacto, debemos presentar los datos en un contexto. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos? A ver. Tema específico, la influencia de la educación básica peruana en la perpetuación de roles de género. La tesis. El Ministerio de Educación debe implementar una política que promueva la equidad de género en las escuelas públicas y privadas del Perú. Esa es, ¿no? La tesis. El Ministerio debe implementar una política que promueva la equidad de género en escuelas públicas y privadas del Perú. Afirmación. ¿Por qué se debe implementar esta política de equidad de género? Porque persiste la desigualdad en el acceso, permanencia y culminación de la educación básica a las mujeres en nuestro país, en especial en zonas rurales. En especial en zonas rurales. Evidencia 1, datos estadísticos de la Red Nacional de la Educación de la Niña. Razonamiento, interpretación de esta estadística. Evidencia 2, datos estadísticos de la Red Nacional de la Educación de la Niña, razonamiento e interpretación de la estadística, datos estadísticos del INEI, razonamiento e interpretación de la estadística. Ya redactado el argumento,
¿no? Nos queda de esta forma. Se debe implementar una política educativa que promueva la equidad de género porque persiste la desigualdad en el acceso, permanencia y culminación de la educación básica a las mujeres en nuestro país, en especial en zonas rurales, ¿no? Y ahí está la afirmación. Un estudio de la Red Nacional de la Educación de la Niña nos dice que el 42.3% de las mujeres peruanas que viven en las áreas rurales logra terminar a la edad correspondiente a la educación secundaria, es decir, entre 17 y 18 años de edad, solo el 42%, nada más. Estas cifras muestran que las mujeres tienen menos probabilidades de acabar y mantenerse en la escuela, ¿no? La misma institución nos señala que solo el 57.8% de las mujeres que hablan una lengua nativa y viven en el área rural acceden a la matrícula de nivel secundario, frente al 66% de los hombres en la misma condición, lo cual muestra que las mujeres tienen menores posibilidades de acceso a la educación escolar. Y en general en las zonas rurales, pues, no, los niveles son muy bajos. Ahora, las razones pueden ser diversas, ¿no? Finalmente, según datos del INEI respecto a la tasa de analfabetismo, el 33.6% de mujeres con lenguas maternas nativas en zonas rurales son analfabetas, en comparación al 3.1% de mujeres en zonas urbanas que tienen al castellano como lengua materna. 2016, página 85 y 86. Con estos números podemos ver con claridad la desigualdad en el acceso de las mujeres que viven en áreas rurales en comparación con las que viven en zonas urbanas, ¿no? Vemos, hay datos estadísticos que señalan y apoyan pues a la idea de que se debe implementar una política educativa que promueva la equidad de género, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Porque hay una desigualdad en el acceso, o sea, acceder, que puedan haber matrículas para el nivel secundario, etcétera, en la permanencia, que puedan permanecer, o sea, no solamente matricular, sino permanecer en la educación y además terminar la educación básica. El acceso para las mujeres es menor. ¿Y por qué creen que las mujeres en zonas rurales no tienen el mismo acceso que en zonas urbanas? A ver, ¿cuál sería una de las causas? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿por qué las niñas de zonas no rurales tienen menos posibilidades de concluir sus estudios escolares? ¿Por qué hay mayor deserción de los, ¿no?, estudios en las zonas rurales? ¿Qué dicen? A ver, El machismo, ¿qué opinan profesor. ustedes? ¿Qué dices? A ver, ¿por qué crees que eso pasa? Profesor, profesor, buenas Sí, te tardes. escucho, Leandro. Buenas tardes. Hola. Sí, te escuchamos, Bueno, desde mi punto de Leandro. vista es básicamente, ¿no? Por la, no sé, a veces, ya, desde mi punto de vista es que la educación no se ha descentralizado hasta actualmente. No solo creo que las mujeres, ¿no? Pero en sí, en el mayor porcentaje en las zonas rurales, las mujeres, como usted le indicaba al principio, ¿no? Los padres son más, de repente en la actualidad, más conservadores, ¿no? Piensan que los varones tienen más, más oportunidades que las mujeres, pero actualmente yo creo que ya debería cambiar esa mentalidad, ¿no? Ese es uno, y el otro es que la educación, pues, no está como debe ser, como en las zonas urbanas, ¿no? No se ha descentralizado por completo. Muchas personas, incluyendo ya ambos géneros, tienen que salir de sus zonas de origen para buscar nuevas oportunidades. Entonces, en ese entender, yo creo que hay que enfocar también la educación al mismo nivel que en las urbanas, al igual que en las rurales. Muchas gracias. Claro, gracias a ti. Giovanna Contreras, a ver, tú nos dices que tienes una experiencia ahí. A ver, si nos cuentas de la experiencia que tienes, a ver. Claro, no, o sea, a ver, si vemos las cifras. O sea, Giovanna, tú dices de que no hay diferencias entonces entre la zona urbana y la zona rural. En la zona rural igual, o sea, no hay deserción de escolar, nada por el estilo. Ah, ya, no te preocupes.
Pero de hecho que ¿ah? Sí hay diferentes. No, nadie dice que no sean pujantes. El hecho que, por ejemplo, estas niñas dejen de estudiar no significa que no tengan pujanza. No creo que sea una de las causas de estas diferencias, la falta de interés y la pujanza, para nada, ¿no? Yo no creo, ¿no? A mí no me parece que eso sea la razón. La razón es, y son datos que sí son reales. En las zonas rurales hay más deserción, las niñas no terminan por muchas razones, ¿no? Pero Jauja no tiene nada que ver con zona rural, Giovanna. Jauja no es una zona rural. Los pueblos que están cerca a Jauja, no sé, Molinos, puede ser, es una zona rural, pero que tiene más acceso. Acá hablamos, por ejemplo, de zonas rurales donde las niñas hablan en lengua nativa, ¿no? Esas zonas son más alejadas. Claro, claro, tiene, pero no me puedes decir que los 32 distritos es zona rural, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, Guaripampa, eh, mm, no, las Julcán, zonas rurales, entre comillas, ¿no? Porque tienen pues todos los accesos, creo que de la ciudad. Claro, hay algunas pequeñas diferencias, no lo niego. Acá en Huancayo, por ejemplo, pues Cochas es zona rural, podríamos decir, pero tiene casi todas las ventajas de una escuela. Muchos tienen, claro, son zonas distintas, ¿no? Ni el mismo Jauja. Entonces, bueno, ya no habrían. No, pero Jauja no me puedes decir que es una zona rural, pues. Si vamos a hacer las diferencias así entre la zona rural, entonces ya que queda, por ejemplo, no, de Acobamba, ¿no? ¿Cómo se llama esto? San Antonio de Acobamba, creo que se llama. Esa es zona rural. Para llegar ahí se necesitan 3, 4 horas, hay que caminar horas. Esas son zonas rurales, propiamente dicho, ¿no? Creo yo. Claro, ahora en la selva también, ¿no? Comunidades, ¿no? Comunidades de algunas, por ejemplo, comunidades de machiguengas que están a horas de la ciudad. Yo creo que a eso se refiere, ¿no? No hay servicios básicos, exactamente. Hay comunidades en la sierra, donde distan pues uno de otro de horas de viaje, que los estudiantes tienen que caminar horas para llegar a su colegio, 2, 3 horas para llegar a su centro de estudios. No, yo creo que de ese sector se habla, de ese sector. Ahí está Río Tambo, Santa Rosa, nororiente de Tacayacaje, allá claro. Esas son zonas rurales, porque yo considero que, si bien es cierto, pues Jauja tiene muchos distritos, pero son cercanos a la ciudad, ¿no? Hay combis que te llevan rápidamente a esos lugares. En cambio, estas zonas rurales a las cuales hace referencia este argumento ya habla de lugares mucho más alejados, con menos acceso a la educación, menos acceso a la tecnología, ¿no? Ahí está Santa Rosa, Chempiantari, se va con la ancha, claro, ¿no? No es fácil acceder. Eh, y una de las causas serán pues justamente todavía los pensamientos machistas que hay. Por ejemplo, en pobreza, si está el niño y la niña, tienen, ¿no? Una familia tiene 2 hijos, un varón y una mujer, siempre van a privilegiar y van a poner en primer lugar al varón para que termine los estudios, ¿no? Porque es una concepción un poco que tienen de, de lo que es pues la vida, ¿no? Claro, entonces esa puede ser una de las razones. Y estos datos sí eh, ¿no? Tienen esa razón, ¿no? Bueno, bueno, en todo caso, habría que señalar. Las zonas rurales tienen un buen porcentaje de comprensión lectora.
en general, el Perú en comprensión lectora no anda bien, ¿no? En general, a nivel nacional, ya sea en zonas rurales y en zonas urbanas, en general, no hay buenos indicadores de que haya comprensión, una buena comprensión lectora a nivel nacional, ¿no? En general, no creo que haya un buen desempeño en ese rubro. Estamos, creo que últimos o penúltimos a nivel mundial en comprensión lectora, y eso incluye definitivamente a zonas urbanas. No creo que eso sea, pero bueno, ya eso es ir a otro tema. Lo que sí, pues acá se manifiesta es que, lo que sí se manifiesta es de que hay una diferencia, ¿no? Se debe implementar una política educativa que promueva la equidad de género. Y sí hay, yo creo que hay una falta de equidad de género incluso en las zonas urbanas. Falta, ¿no? A mi parecer, desde mi percepción, incluso en las escuelas urbanas, siempre hay una mayor deserción, por ejemplo, de niñas que de niños dentro del rubro, ¿no? O sea, no todos terminan en colegios estatales. Por múltiples razones, no todos terminan la secundaria. Y esa falta de culminación es mayor en niñas que en niños. Esto es lo que retrata, ¿no? O sea, el hecho de, ahora, eso no tiene que ver con su falta de empeño, con su pujanza, con su resiliencia, no tiene que ver muchas veces con eso. Tiene que ver, por ejemplo, que las niñas quedan embarazadas y son las que dejan el colegio. Siempre se ven más perjudicadas. En un embarazo adolescente, quien se perjudica es la niña, la mujer. En cambio, los varones, que son papás, pueden ser papás a los 15 o 16 años, ellos siguen yendo al colegio. Y las niñas dejan de ir al colegio no solamente por una cuestión económica, porque se tienen que dedicar, sino también porque hay más marginación. A una niña de cuarto de secundaria que quede embarazada, toda la comunidad, todo el grupo de niños las estigmatizan, las catalogan, ¿no? De una forma negativa. O sea, son varias razones. Pero incluso en las zonas urbanas, siempre el hecho de que las niñas tienen menos posibilidades de terminar su secundaria, de permanecer. Y esto creo que sí, pues se acrecienta en en zonas rurales, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Pero esas son concepciones que tienen. Entonces, frente a eso, podemos señalar, pues, de que hay razones. No creo que esto sea algo negativo. Bueno, entonces acá tienen un ejemplo de cómo se puede utilizar la estadística, los datos estadísticos para validar la tesis, ¿no? Que es el ejemplo con el cual se debe quedar. Entonces, tienen dos posibilidades, uno de utilizar ejemplos, casos concretos, y otro de repente de utilizar las estadísticas, ¿no? En base a las estadísticas también pueden, ¿no? Utilizar. Otra forma es utilizar la analogía, ¿no? Argumento por razonamiento inductivo a partir de analogías. Los argumentos por analogía se basan en comparar casos problemáticos con casos claros para explotar sus similitudes y diferencias. Acá, no sé si en algún momento una analogía es una comparación, una comparación. Un avión, ¿no? Es como un ave. Ya, bueno, hay elementos, ¿no? Que se comparan, ¿no? Debe ser que hay de todo, ¿no? Hay de todo en este mundo de Dios, Giovanni, ¿no? Claro, 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 varias citas, sí. Ahora, un argumento por razonamiento inductivo, ¿no? Es, a partir de analogías, es una comparación. La comparación que hay entre un elemento que pueda ser desconocido con otro más conocido. Cuando menciono de ejemplos claros me refiero a casos controversiales que no dependan de ninguna concepción o definición debatible. Vamos a ver. El objetivo de esta comparación es buscar alguna diferencia o similitud relevante que decida la cuestión. Es necesario que las diferencias o similitudes que se encuentren sean relevantes para clarificar el caso problemático. Acá
en el razonamiento inductivo, a partir de analogías, encontramos un elemento con el cual comparar, con el cual comparamos y llegamos a la conclusión. Facilita la comprensión de un concepto remoto comparándolo con otros casos más familiares, más cercanos. Desplazamiento de información de un elemento a otro y luego pues hay selección de opciones. Acá primero se ponen las evidencias que serían las comparaciones y al final está la conclusión, está la afirmación, al final. Lo último que se pone pues es esa conclusión. Son argumentos muy interesantes los de analogía. Lo que sí hay que pensar, ¿no? En qué lo vamos con qué vamos a comparar. Veamos. El ejemplo. La tesis dice, no todas las personas tienen desarrollado el pensamiento crítico, por eso elegimos mal. Esa es la tesis. No todas las personas tienen desarrollado el pensamiento crítico, por eso elegimos mal. Evidencia. Uno, la primera comparación, ¿no? Músculos que se desarrollan con el culturismo físico e intuiciones lógicas similares a los músculos. Ahí vemos. Evidencia 2, un entrenador desarrolla los músculos, así como un profesor de argumentación desarrolla el pensamiento crítico, en la comparación. Conclusión, el pensamiento crítico debe entrenarse, de lo contrario se atrofia, se malogra, no vale. Por tanto, pues luego nos engañan, nos manipulan, decimos fraude, 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 ¿no? Algo así. A ver, vamos a ver la comparación. Todos sabemos que el culturismo físico, ahí está la imagen, el que está haciendo culturismo físico, con las pesas respectivas para sacar los bíceps, ¿cierto? Claro. Todos sabemos que el culturismo físico es un proceso largo y difícil, que no obstante puede ser logrado por todos si así lo elegimos. Todos tenemos músculos que pueden ser desarrollados forjando el hierro o haciendo ejercicio. No, creo que eso todos lo entendemos, ¿no? Todo eso entendemos, toditos entendemos eso. De la misma manera, el proceso de crecimiento nos aporta lo que denominamos intuiciones lógicas. Intuiciones lógicas. Todos podemos identificar lo que obviamente es un mal argumento, incluso cuando no podemos explicar con precisión por qué es malo, y no sepamos el nombre que los lógicos le dan a ese problema. En ese sentido, ya tenemos intuiciones lógicas, músculos lógicos, neuronas lógicas, los cuales un entrenador puede ayudarnos a desarrollar y afirmar. O sea, necesitamos entrenar esos músculos lógicos. De lo contrario, se quedan así pequeñitos, flácidos, y ya pues, ahí cualquiera nos engaña. Al igual que un entrenador físico, vemos, ha aprendido algo acerca de lo que son los músculos humanos y la mejor manera de desarrollarlos, claro, ¿no? Tú vas a un gimnasio y, ¿no? Si quieres sacar brazos o quieres sacar piernas, algo ya conoce y te indica que hagas ciertos ejercicios para que fortalezcas, ¿no? Y aparezcas así musculoso, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? El profesor de pensamiento crítico ha estudiado el proceso de argumentación. Como el desarrollo muscular, el pensamiento crítico es algo que nunca se deja de aprender si se persevera, ¿no? Con la práctica podemos continuar afilando nuestros instintos y construyendo nuestro conocimiento de mejores maneras de preparar y presentar argumentos, que es de lo que se trata, ¿no? Un poco la asignatura trata de justamente entrenar estos músculos lógicos y que a partir del conocimiento que se tiene haya mejores maneras de preparar y presentar argumentos. También de manera similar al desarrollo de los músculos, el pensamiento crítico es algo que se atrofia o se vuelve flácido si se deja de hacer el esfuerzo. Entonces vemos acá que está haciendo esa comparación, ¿no? Esa comparación. Que nosotros necesitamos desarrollar, entrenar nuestro pensamiento crítico, de lo contrario se queda dormido, se queda flácido y no, pues no funciona bien, ¿no? Y al no tener buen pensamiento crítico, pues somos fáciles de engañar, de manipular, de decirnos cualquier cosa y creerlo con mucha facilidad.
Eso creo que es algo que sí es evidente, ¿no? Algo que es muy evidente. Creemos muchas cosas, muchas cosas o noticias falsas que circulan por la red, rápidamente creemos, a veces incluso las replicamos. Y eso indica también un grado mínimo de ser crítico frente a lo que uno recibe, ¿no? Sobre todo en Internet. Yo creo que a estas alturas, por ejemplo, uno tiene que dudar inmediatamente de lo que está viendo en Internet. No todo lo que dice ahí pues es verdad, pero hay muchas personas inocentemente creen todo lo que ahí figura y lo toman como cierto y como verdad. Entonces, por ejemplo, eso indica que no hay, pues, no está bien desarrollado este pensamiento crítico. Uno siempre que tiene que tener esa capacidad de dudar, de poner en tela de juicio lo que lee, sin apasionamientos y verificar si lo que se dice es real o no es real, tratando de confrontar las dos ideas, no sin apasionamientos. Ese es desarrollar la criticidad, pero eso yo veo, ¿no? En el medio que escasea, ¿no? Escasea mucho. Claro, ¿no? Como que las vacunas tienen magnetismo, como que te van a poner un chip cuando te vacunen, como que el dióxido de cloro te curaba el COVID, ¿no? El año pasado, creo que a estas alturas era la polémica, que el dióxido de cloro curaba. Oye, pero había mucha gente que lo creía y no sé, de repente lo siguen creyendo. Pero frente a eso uno tiene que ser crítico, ir a la ciencia, ¿no? Ir a lo científico. Yo recuerdo que muchas veces con algunos conocidos he tenido, ¿no? Algunas polémicas al respecto y convencidísimos de que el dióxido de cloro curaba, de que las farmacéuticas por no quitar su riqueza, no lo aceptaban, no sé qué, pero al final no ha habido ningún elemento científico que eso se compruebe. Al final el dióxido de cloro quedó en el olvido y al final no cura nada, lo que nos está salvando es la ciencia, ¿no? Que es el hecho de haber creado una vacuna. Hasta que se haya creado una vacuna no hay nada. Imagínense, ¿no? En Bolivia incluso lo ponían como tratamiento, el Congreso creo que lo aprobó, se supone que ahí era una venta libre de dióxido de cloro, todo el mundo lo utilizaba y nunca bajaron sus niveles de contagio y el COVID nunca desapareció en Bolivia. Y esa es una muestra clara de que o sea, de funcionar no funcionó mucho o no funcionó nada. Ah, no, es que no era la dosis correcta, es que, o sea, bueno, siempre había un no, pero, ¿no? Pero lo cierto es que no hay ningún aval científico sobre eso. Mientras que la vacuna sí, eso es algo cierto. Eso es ya en los lugares donde se han aplicado las vacunas, los descensos, los niveles de contagio van bajando, hay menos muertes, por ejemplo, ahora de personas de 60, 70 años, porque ya recibieron sus vacunas, ha descendido la cantidad de personas de esa edad que lleguen a cama UCI o que mueran. Entonces ahí está, ¿no? Entonces, frente a eso, y hay muchas otras cosas que están ahí. Eh, en un momento, en Willax, ese canal tan despreciable, ¿qué dice? Salió este Benavides a decir de que la vacuna Sinopharm no servía, no valía, pero la ciencia lo, ¿no? Le demostró lo contrario, porque al final tenía una efectividad del, creo que 89%, ¿no? De alta efectividad, ni siquiera de baja, porque hay vacunas que tienen una efectividad del 48%, que son aplicadas, por ejemplo, en Chile. En Chile han aplicado muchas vacunas Sinovac, no recuerdo bien, creo que es esa, que tienen una efectividad del 48%, pero que también sirven porque evita de que las personas lleguen a cama UCI, o sea, tienen esa función, ya no llegan a cama UCI, sienten el COVID como una gripe muy fuerte, muy severa, pero bueno, o sea, ven, ahí está. No hay ningún estudio, Julio, no hay. Ah, bueno, pero ni siquiera estudios bolivianos, ¿ah? Pero ni siquiera creo que hay estos estudios bolivianos. Pero al margen de eso, ahí está, ¿no? Y cuántas cosas en el camino nos vienen haciendo creer. ¿Cuántas cosas en el camino? ¿No?
¿Cuántas cosas? A ver, vamos a ver qué se dicen y la mayoría de personas creen, claro, ¿no? Definitivamente relacionado mucho con lo que uno cree. Esto del fraude, ¿acaso no es algo que ya va quedando desechado, que las mismas, mira, Estados Unidos, que es neutral, dicen, no hay fraude, ¿no? Y luego explican cómo es un fraude, que tiene que haber un contubernio y todo eso, pero igual, ¿no? Se sigue afirmando eso, y bueno, ¿no? Con los medios de comunicación también, favorecidos. Cuando se dice, por ejemplo, que se han falsificado las firmas, que puede pasar, pero no hay un solo testigo que diga si han falsificado mi firma, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No les parece sospechoso? Ha habido llamados, por favor, denuncien, escriban para denunciar el fraude. Entonces, no hay un solo ciudadano que haya publicado y haya dicho, sí, esta es mi firma y acá está falsificado. No, no, o sea, no hay uno. Entonces, ¿eso no les parece sospechoso? Porque del otro lado sí salieron a desdecir. Han dicho que esa es mi firma, pero no no, yo he firmado como presidente de mesa, acá está. Dicen que somos hermanos porque tenemos el mismo apellido, no es cierto. Somos personas, no nos conocemos, tenemos el mismo apellido, pero, o sea, todas esas cosas han ido desechándose. Pero del otro lado, de los que aseguraban que ha habido fraude, en realidad no ha habido, ¿no? Que han votado fallecidos y muertos. Falso, el padrón electoral se explica que se cierra el año pasado, etcétera. Entonces, ahí hay muchas cosas, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero, pero esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa. Pero, a ver, ¿qué tiene que ver los dinámicos del centro, que son delincuentes, que son ladrones, que deben ir a la cárcel? ¿Qué tiene que ver eso con el fraude? ¿Cuál es la relación? No la veo. ¿Cuál es la relación? El que haya delincuentes, los dinámicos del centro, sí, pues son delincuentes, deben ir a la cárcel, todo el peso de la ley, pero eso no tiene nada que ver con un fraude, creo, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Ahí hay una cosa, pero que no conecta. No, ya ahí, por ejemplo, esa relación. ¿Cómo relacionamos esas dos cosas? Puede ser, Vania, que haya personas que han sido obligadas a votar. mm, podríamos ver, pero eso es, a ver, ¿cómo se obliga a una persona a votar? De repente te refieres a los ancianitos que han ido, que los han llevado, porque yo he visto que hay muchos ancianos que los han llevado hasta silla de ruedas. Ya vota, pues tienes que votar, ¿no? En esta última elección, quizás a eso, ¿no? Acondicionando el trabajo, sí, sí, pero al final eso resultaba ser secreto al final, ¿no? No había manera de probar eso. ¿Mm? Pero lo que yo escuché, por ejemplo, Giovanna, es de que en empresas también ha sucedido lo contrario, ¿no? Hay empresas que han tenido miedo, tienen temor de, de que entre Castillo por ser marxista y han instigado a sus trabajadores a votar por la señora K. Y ha habido mucho de eso. Pero eso no constituiría fraude, ¿no? Tampoco. Que, por ejemplo, algunos empresarios sí han tenido mucho temor y en un curso de comunicación y argumentación también de gente que trabaja, varios dijeron, no, sí, profesor, yo trabajo en la mina, ya nos han reunido y nos han prácticamente obligado, nos han dicho de que si no gana la K, ya se van a ir del país, así es que tenemos que votar así, de esa forma. Pero eso tampoco constituiría fraude, ¿no? En base a eso no se puede decir que hay fraude. Esos son pues formas negativas de ejercer la política, pero eso no es fraude, para nada. Eso no tiene que ver con fraude. Podría ser, ¿no? Pero sí, sí, claro. Pero bueno, son ya puntos de vista y a lo que a lo que voy es a que siempre debemos dudar un poco de todo lo que escuchamos y de todo lo que percibimos, ¿no?
el argumento de analogía es encontrar una comparación. ¿Con qué puede comparar? A ver, por ejemplo, ¿con qué puedes comparar tu tesis? Sobre todo esto se da cuando la tesis son cosas abstractas, de repente un poco unas tesis que son de alguna especialidad un poco compleja, como acá en el caso, explicar, por ejemplo, esto del pensamiento crítico, cómo desarrollamos el pensamiento crítico, cómo yo, con qué comparo el pensamiento crítico, lo que pasa en las neuronas, lo que pasa en el cerebro, cómo, con qué lo comparo, cómo menciono que tengo que también forjarlo, trabajarlo, practicarlo. Ah, entonces ese pensamiento crítico es comparado pues con los músculos del cuerpo. Entonces ahí está la analogía, ¿no? Y veo las comparaciones que hay. Y ahí hablamos pues del culturismo físico, ¿no? Que el culturismo físico no solo es hacer ejercicios, el culturismo físico ya es un deporte en el cual tienen que ser pues como el de la foto, ¿no? Sacar bíceps, pecho, esos de concurso, ese es el culturismo físico, ¿no? El trabajo remoto, a ver, el trabajo remoto, ¿con qué podrías comparar el trabajo remoto? Si se quiere hacer una analogía, ¿no? ¿Con qué podríamos comparar el trabajo remoto? A ver, un trabajo remoto. Eso no es tanto un concepto, me parece que no es un concepto del todo, del todo alejado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso del trabajo remoto, lo que pueden utilizar son datos estadísticos. Les iría bien estadística, de repente hay una estadística en este último año de cómo han sido los resultados. Quizás haya algún tipo de estadística de la efectividad, de la productividad que han tenido los trabajadores, ¿no? De forma remota. ¿Cuán productivos han sido? Ahí, por ejemplo, esa estadística serviría, ¿no? Esa podría ser. O de repente algunos ejemplos, pero lo mejor en el caso del trabajo remoto sería estadística, ¿no? Claro, puede combinarse la estadística con ejemplos, podría ser. Ustedes tienen tres posibilidades. Utilizar ejemplos, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que utilicen datos estadísticos. Y una tercera posibilidad es que hagan una analogía. Uno de los tres, no los tres, uno de los tres. Entonces, a ver, su tesis con qué se acomoda más, ¿no? ¿Con qué se va a acomodar más? A veces una buena analogía también es un buen argumento. Claro, ¿no? Una buena analogía es con un buen argumento. Es un buen argumento en sí. A ver, no sé qué otros trabajos tienen, por ejemplo, qué otras tesis y que les vendría bien uno u otro argumento. Solo uno de los tres, Rodrigo. Solo uno de los tres. Solo uno de los tres. Ah, el voto obligatorio podría ser una analogía, sería interesante, ¿no? Muy atractivo podría ser el voto obligatorio con una analogía. Ahora, ¿estás a favor o en contra del voto obligatorio, Jeremy? ¿Debe darse el voto obligatorio o debe en contra? No debe haber el voto obligatorio. Ya. Entonces, con algo que se hace de manera obligatoria, pero pues no tiene buenos resultados, ¿no? Podría ser, podría ser. ¿Con qué podría? Hay que comparar. Alguien va para elegir algo. Ahí hay que pensar, ¿con qué se podría? De repente con obligar a alguien a que haga un deporte. Mm, eso es lo que hay que pensar, ¿no? En la ideología de género, ¿a favor o en contra, Eddie? La epistocracia, ¿no? La epistocracia.
En la epistocracia, por ejemplo, hay una analogía. En la epistocracia hay una analogía, y esto está en el libro de Brennan, ¿no? Brennan es un autor que habla de la epistocracia, que indica solamente los que tienen conocimientos sobre políticos deben votar, o que se debe dar un examen para que solo algunos puedan votar, ¿no? Los que tienen conocimientos de política, para eso deberían dar un examen. La analogía que hace Brennan en su libro es que, mira, si para poder ser médico uno tiene que estudiar y dar un examen y ejercer, incluso para que uno pueda circular su auto por la calle, deba dar un examen, ¿no? Un examen de manejo para proteger a los demás, para no hacer daño a los demás, pues con más razón, para algo tan importante como es para elegir a una autoridad, debería darse unos exámenes. Ahí está, por ejemplo, esa es la analogía que utiliza Brenda. Ese es un argumento de analogía que es muy bueno. Entonces uno termina convencido, oye, ¿verdad? ¿No? Hasta para un taxista, hasta para que un taxista circule su trabajo, su carro, por las calles, da examen, oye, ¿verdad? Pues con más razón deberían dar examen todos para ir a votar y elegir a un presidente y no se elija a cualquiera. Ahí esa es una buena analogía la que utiliza. Podría recrear esa analogía, ¿no? Podría ser. A la ideología de género en contra. Habría que pensar a ver en qué se puede asemejar la ideología de género. ¿Qué indica, no? La ideología de género es negativa, hace daño. Habría que ver cuál es la tesis. Que solamente hay hombre y mujer. En la ideología de género podría ser de repente ejemplos. En países donde se ha implantado esta ideología de género y ha producido algunos aspectos negativos, ¿no? Podría ser, no sé si eso es el caso. Hay varios países donde no se ha instalado esta ideología de género y han habido ciertas exageraciones, creo que en Argentina, creo que en Canadá, podrías averiguar eso y a esos ejemplos de a lo que lleva, ¿no? La ideología de género, incluso afectando los derechos de otras personas. Podría darse el caso. Podría darse, yo creo que más que nada una ejemplificación en esto de la ideología de género. Giovanna, o sea que los profesores de tercera, que se cumpla la ley de la meritocracia, no, ¿cómo es eso? O sea, de que den exámenes, entiendo eso. No que accedan a un nuevo nivel por los años nada más, sino que en base a exámenes, ¿no? Eso entendería, Giovanna. Claro, ¿no? Que pasen de categoría, pero por evaluaciones, ¿no? Por mérito. Claro, antes era por años de servicio, creo, ¿no? Claro, sí entiendo. Ahí habría que hablar, pues, de estadísticas, ¿no? Un grupo, o sea, algunas estadísticas que indiquen el grado de cómo han salido en las evaluaciones y que medí esas evaluaciones y que eso deberían, pues, superarse, ¿no? Ahí podría ser más unos datos estadísticos. La privatización de las empresas, la privatización de las empresas deberían ser ejemplos, ¿no? Ejemplos concretos. Yo creo, no sé si estamos a favor de la privatización de las empresas. Por ejemplo, las empresas estatales, cuando eran del Estado, no funcionaban, y de eso hay muchos ejemplos, ¿no? Entel, no sé, que podrían luego fácilmente mostrarse ejemplos de su buen desempeño cuando se han convertido en privados. Podría ser, ¿no?
Claro, el voto obligatorio. Las estadísticas, por ejemplo, del voto voluntario no son positivas. En países donde se ha instaurado el voto voluntario, la cantidad de votantes pues ha reducido enormemente, ¿no? Creo que Chile y algunos otros. Si está por ahí no iría, ¿no? El voto es un derecho, también es un deber, debería ser un derecho, ¿no? El trabajo remoto en el sector educativo respecto al logro de aprendizajes de los estudiantes. Y ahí podría, sí, sí es que, ¿qué dirán las estadísticas de esto, por ejemplo, de que han logrado los aprendizajes? Habría que revisar, ¿no? Debe haber alguna información, creo que eran positivos los resultados, podría utilizarse esa estadística de que no se ha logrado algo. Lo que sucede es que hemos o vivimos, ¿no?, una situación tan particular, tan negativa, que el trabajo remoto en el sector educativo en sí, bajo las condiciones en las que estamos, yo creo que a todas luces es bueno, ¿no? Imagínense una pandemia, el 90, ¿no? O el 2000, no hubiésemos estudiado, de ninguna manera, ¿no? No sé cuántos estaban en el colegio, por ejemplo, el 2000, de repente varios. En tu época de colegio, imagínate que haya habido pandemia. Hubieses perdido, sí o sí, 1 o 2 años. No había forma de que hayan clases. Y lo único que quedaba era perder el año escolar. Hubiésemos perdido 2 años escolares siquiera, mínimo, ¿ah? Si es que no habría esta posibilidad del trabajo remoto. Ahora la tecnología, ¿no? El internet permite de que haya un trabajo remoto y que por lo menos se salve el año académico, no por lo menos, porque esto, yo cuando estaba en el colegio, si se daba esto era imposible, ya hubiésemos perdido 2 años. Entonces, por ahí yo creo que Eliana Ramírez, por ahí podría ir, ¿no? Algunas estadísticas de los logros que se han tenido. En base a eso podría armarse el argumento. Sí, pues sí, sí, tiene razón Giovanna. No, no creo que, no sé si los habrá sacado los profesores porque había un déficit, ¿ah? Había un déficit de docentes. Creo que por eso también se trató de incentivar, o sea, faltaban profesores. La ley de meritocracia no la creó, creo, el gobierno de Fujimori. Esta ley que está rigiendo la educación es reciente, ¿no? Es reciente. Eso tiene que ver con la creación de la SUNEDU, más o menos por esa época. Recién ahí. Creo que Alan García, en su segundo gobierno, es quien crea eso. Pues claro, claro. En el segundo gobierno de Alan García. Recién se instaura eso, porque antes creo que estaban congelados los ascensos, o sea, nadie, ya también, ya en esa época también era bastante negativo, porque no se atendió la educación. Los sueldos, creo, de los docentes estaban congelados. Los profesores del Estado ganaban una miseria, una verdadera miseria. Ahora han mejorado en base a la meritocracia, pero antes de esa ley sí había mucho descuido en ese aspecto. Ni siquiera podían pretender acceder a algo mejor, porque no había pues ni siquiera ley que permita eso, ¿no? Eso sí, creo que esa ley ya de la meritocracia aparece con el segundo gobierno de Alan García, si no me equivoco. Claro, no, claro. Ahí podríamos enumerar en esto de la privatización algunos ejemplos. El argumento con analogía, sí, se necesita de pensar mucho y encontrar elementos que puedan ser varios análogos, pero son buenos argumentos, ¿no? El PA3, Brigitte, es ya la presentación de todo el ensayo. Tienes tu introducción, has redactado 2 argumentos,
y luego ahora vas a redactar dos argumentos más, el de hoy día, que es el argumento de razonamiento inductivo y el que vemos la próxima semana. Y luego la conclusión. Ya la presentación de todo el ensayo es el PA3. Ujú. Profesor, por favor, disculpe. Dime, Rafael. Profesor, si la idea del curso es fomentar el análisis crítico, bueno, el análisis crítico no está impedido de ser expresado. Lo que usted está buscando es que se sigan ciertos alineamientos metodológicos, ¿no es cierto? He escuchado ahorita del tema del trabajo remoto, pues, la educación remota. Hay críticas a favor, hay críticas en contra, ¿no? Claro, desde el punto de vista positivo podemos ver de que felizmente llegó algo a los alumnos. Desde el punto negativo podemos ver también otras posiciones críticas, ¿no? El Estado pudo haber hecho algo más, adelantar las vacunas, empezar las vacunas por los niños. Si el pensamiento crítico, doctor, finalmente puede ser una posición u otra, ¿no? Me imagino. Lo Sí. importante es seguir la metodología que usted está planteando, ¿no? Gracias, profesor. Ahora, ya, ok. Claro, de lo que se trata, Rafael, es tomar una posición. Claro, Pero tomar exacto. esa posición no significa negar el otro. O sea, dentro de lo que es el pensamiento crítico y lo que es también es siempre ponerse en el otro lugar, ¿no? O sea, ahí, o sea, dudar, ¿no? Un poco el hecho de que la duda, ¿no? A ver, no creer una verdad ciega, sino dudar y ponerte en el otro espacio, en el otro lugar. Y frente a eso, lo que se pide en la asignatura sí ya es tomar partido. Por ejemplo, ¿no? En esto del trabajo remoto, ya tú puedes sacar pues tu conclusión. A ver, puedes llegar a decir sí, a pesar de todo, pues ya ha sido positivo esto del trabajo. Obviamente que siempre puede ser mejor, hay cosas que han debido de hacerse de mejor manera, bien, pero ya al tomar partido y decir que no, el trabajo remoto en la educación ha sido positiva, bueno, defender un poco esa idea, defender esa idea. ¿No? Ese es el trabajo, ¿no? Ujú. Exacto, ¿no? Exacto. O sea, de todas maneras, el hecho de ver, y definitivamente, en cuanto al trabajo remoto, por ejemplo, Rafael tiene razón. Dentro de, creo que es uno de los pocos países del Perú donde no ha sido primordial la vacuna a los docentes, lo cual podría haber permitido también un retorno más rápido a las aulas, ¿no? Probablemente. Pero bueno, ¿no? Ahora creo que han indicado de que la vacunación de adolescentes de 12 a 17, 18 años ya va a hacerse en el próximo trimestre. O sea, antes de fin de año, por lo menos este ministro de Salud actual ha indicado eso, que a los jóvenes se les va a vacunar antes de fin de año, a toda la población de 12 a 16, lo cual aseguraría sí el próximo año por lo menos el retorno ya de la educación ya no secundaria, o ya eso sí, y lo cual pues está bien, ¿no? Nuevamente, el producto académico 3 va a ser ya la presentación de todo el ensayo. Ustedes ya han presentado su introducción y dos argumentos. A eso hay que añadirle dos argumentos más. El que van a trabajar esta semana, que ahora explicamos, el argumento de razonamiento inductivo, uno solo, de las tres formas y la conclusión, ¿no? Y eso sería, eso es la entrega de todo el ensayo ya, ¿no? Eso sería. Ya es la presentación de... A ver. Claro, a ver, voy a ver luego ya. Como sea, lo que tienen que hacer ahora es elaborar dos argumentos y la conclusión. Sí, siguen el mismo tema, siguen la misma tesis. Siguen la misma tesis. Profesor, buenas noches. Dime, Carlos. Con respecto a, a lo que estamos haciendo ya el PA solo, porque hemos presentado evidencia que nuestro compañero no tiene, bueno, ya presentamos evidencias, ¿no? Y ya estamos continuando con el mismo tema, y ya lo hemos hecho solos. ¿Podemos continuar siendo solos? Porque creo que ya sería... Claro, obviamente, ¿no? Ya, pues, ya queda. Sí, Carlos. Profesor. Ya, profesor, muchas gracias por su consideración. Sí. Por Turnitin van a pasar al final, Clara.
Sí, sí, todo el ensayo al final pasan por Turnitin, todo el ensayo. Todo el ensayo van a pasar por Turnitin. Profesor, una consulta. Dime. A ver. Ya, profesor, los dos argumentos que vamos a realizar es con referencia a los temas que estamos avanzando hoy día con los ejemplos, la inducción, o Claro, tú tienes una tesis. ¿Cuál es tu tesis? en este caso es de los agroquímicos, profesor, si es necesario la utilización de los agroquímicos. Ya, ahora, su tesis ustedes deben saberla de memoria. Lo que me dices no es tesis, la tesis es ya la opinión. ¿Tú estás a favor o en contra? No, esa es mi controversia, esa es mi controversia. Y la tesis, ¿no? ¿Se debe utilizar los agroquímicos o no se deben utilizar? En mi caso, no. Ya, muy bien, no se deben utilizar los agroquímicos. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer acá, en esta ocasión, puedes utilizar el argumento utilizando estadística. Podrías buscar estadística del daño que hace al suelo, no sé, estadística negativa del uso de agroquímicos. Podría ser, ¿no? Hay que cuidar de que no tenga componentes del argumento de causa-efecto, por ejemplo, ¿no? Ya si no, otra cosa. Pero podría ser datos estadísticos. Ya, profesor, pero el primer argumento sería con datos estadísticos. Usted está pidiendo dos argumentos. Acá uno solo. Uno con cualquiera de los tres. Puede ser datos estadísticos, puede ser analogía o puede ser ejemplos. Uno de los tres. Ya. La próxima semana vamos a ver el otro argumento de definición. Ya, profe. Ajá. Listo, Sí. gracias. Ya, ok. Eliana, claro, si por ejemplo es que el trabajo remoto ha sido negativo, se pueden buscar estadísticas de que muestren eso, ¿no? Lo que tú dices, la cantidad de estudiantes que no se han conectado, la deserción que ha proporcionado. Puedes utilizar, claro, no todo para evidenciar pues la tesis. Ustedes deben ya tener un avance para la siguiente clase de este argumento, de tal manera que lo puedan presentar. Yo estoy seguro que va a haber espacio y entonces lo vamos viendo y les voy dando de repente alguna opinión, ¿no? Di Miguel Ángel. Miguel Ángel. Buenas tardes, Sí, profesor. Buenas tardes. Mi consulta, bueno, quería pedirle por favor que revise nuestro PA2 de mi compañero y yo, ya que mi compañero Jeremy envió una versión anterior con algunos errores, entonces yo lo volví a presentar a la media hora después, pero dentro del rango, dentro del día domingo. Por favor, le pediría que tome en cuenta el que he enviado yo y no el de mi compañero. Bueno, a ver, el problema, Miguel Ángel, es que cuando yo corrijo, como son tantos que corrijo, o sea, se me va, ¿no? Bueno, lo voy a tener en cuenta. ¿Cuál es tu apellido? A ver, ojalá que en ese momento, pues... Angulo, profesor, por favor. ¿Cuál Como es le tu digo, está NRC? dentro del rango. Sí, pero hay una cosa con escucha, los profesor? que... Sí. ¿Cuál es tu NRC? Por favor, ahorita no lo tengo a la mano. Como Es le más difícil, comento, ¿no? somos compañeros, Sí, ya, Jeremy bueno. y yo, y o sea, el trabajo estaba coordinado por el Drive y todo eso, sino que él lo descargó y en el Drive se desconfigura al momento de descargarlo, entonces esos retoques yo los hice y los envié posteriormente. Por favor, le voy a agradecer mucho que tome en cuenta Ahora, eso. hay algo, ya, ok, pero hay algo que sí deben entender todos en relación a eso, ¿ah? Y ya la clase anterior les decía, yo les he manifestado. Acá bien claro está en la rúbrica, dice lo siguiente, ¿no? Cuando entrega, pues, no, esto no es, ¿no? Ah, no, sí. No, esto hay que modificar, este es un anterior. ¿Qué es lo que se menciona? Se menciona que esa coordinación grupal, cuando entrega uno solo,
y han trabajado en equipo, ¿no? La nota es 3 puntos, ¿no? En cambio, cuando han enviado los dos integrantes, se baja 2 puntos, ¿no? Se baja 2 puntos. ¿Por qué? Y ahí dice bien claramente en la rúbrica, porque la indicación es que uno solo lo sube. Uno solo. Cuando suben Profesor, dos, sí, Jeremy, yo entendí ya, perfecto. Lo voy a tomar en cuenta, voy a revisarlo a tu compañero, pero el puntaje ese lo tengo que poner, ¿no? Porque es parte de lo que está en la rúbrica. Dime, Jeremy. sí, profesor, fue un error mío, porque el trabajo ya estaba realizado, sino un error humano, se puede decir, ¿no? Me confundí de archivo, el desactualizado lo subí. Ahora, y no, era muy fácil para mí simplemente tomar un pantallazo que mandé a la hora correcta, que estaba muy bien, y luego tal vez eliminar esa entrega y volver a subir, pero ya con otro horario, ¿no? Con otra fecha ya que era resta de 2 puntos. Ese es el detalle, profesor. Pero si tu compañero lo envió media hora después, ya hubieses borrado, pues. Lo que sucede es lo siguiente, y quiero que entiendan, ¿no? Por ejemplo, acá está Portal Pisco y Quiñones Quispe. Quien ha enviado es Quiñones. Yo voy al siguiente, corrijo lo de Quiñones, le pongo cierto puntaje, vamos a suponer 3 acá, 2 acá, ¿no? 2, vamos a suponer 1, ¿no? Le pongo acá un puntaje determinado, un puntaje X. Entonces, luego paso al siguiente. Ya, y listo, le puse, paso, ¿no? Ya, Quiñones, y el que sigue ya no es pues su compañero, sino es otro. Ya no llega a Quiñones, no llega otro. Entonces, ahí hay un problema, porque yo luego no sé exactamente qué nota le he puesto. A ver, vamos a ver. Pongo eso. Y listo, ya le revisé, leí todo eso. Ya pasa Portal. Acá, por ejemplo, es esto, ¿no? Ya, a Quiñones le revisé. Ahora, Portal también he enviado. Ahora, a ver, leo. Hoy acá, le he puesto 2, le he puesto 1. Ya, bueno, está seguido, puede ser. Algunos, después de 4 aparece el otro. Y ese es un problema, pues. En realidad es un problema, ¿no? Nadie tiene tanta memoria como para acordarse exactamente cuál ha sido la puntuación anterior. ¿Me entienden? O sea, por eso se pide y se ha dicho reiteradas veces que solo un integrante sube el trabajo, uno solo. Eso se ha dicho y se ha reiterado. Y en la rúbrica está bien claro que cuando envían los dos, hay 2 puntos menos en un rubro, 2 puntos menos, justamente por eso. Entonces se debe seguir un poco las indicaciones. Otra cosa que se les ha dicho también y se les ha reiterado es de que la nota va a aparecer en uno solo, en el que he enviado. En el otro no va a aparecer. Y pierdan cuidado. Creo que la próxima semana ya tengo que subir las notas no, del anterior y este. Y ya, una vez que suba el banner, ahí va a aparecer en el de todos. Y claro, ahí sí verificarán que sea la misma calificación. Pero mientras tanto, deben seguir teniendo paciencia. Pero me siguen preguntando no, profesor, no aparece mi nota, profesor, no aparece mi nota. Bueno, yo le respondo, ¿no? Ya se ha indicado de que solo va a aparecer en uno y que luego va a aparecer ya cuando se suban las calificaciones. Entonces, un poco de seguir de hacer caso a lo que se pide, ¿no? Por brindar mayor facilidad, mayor rapidez. De eso, esa es la intención, ¿ya? No hay problema, ya revisaré lo de Miguel Ángel, pero ya en ese rubro sí habrá, pues, algún puntaje menor. Bien, ¿algo más? Ya la próxima clase, entonces, yo les pido que tengan ustedes ya un esquema avanzado de repente su argumento y va a haber un espacio y va a haber tiempo como para poder revisar. Entonces, los que aprovechan, ya no presentan, lo vemos, les doy algunas pautas y ya pueden mejorar su redacción de tal manera que tengan una mayor calificación. ¿Ya? No sé si hay
¿Alguna consulta más? Ya, hoy día hemos visto el argumento de razonamiento inductivo, de generalización, es el argumento que van a trabajar, pueden hacerlo no teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho. La próxima semana hablaremos ya con mayor indicación acerca del PA3, pero ese PA3 va a tener como uno de los componentes la redacción del argumento de razonamiento inductivo que hemos visto hoy. O sea, lo que tienes que hacer para la próxima semana, para ya tener avanzado, es que redactes este argumento, ¿no? Este argumento de razonamiento inductivo de generalización ya lo debes tener, para que no se te amontone. La siguiente clase vamos a hablar de otro argumento y luego ya vas a tener que hacer la conclusión. Y eso va a ser la entrega, ¿no? ¿Ya? Doctor, una última consulta, disculpe. Sí, dime. Un poco para entender lo que usted está explicándonos, nosotros podemos construir obviamente teoría también en base a la evidencia, ¿no es cierto? Eso queda claro, ¿no? Claro, claro, o sea, utilizar 3 ejemplos. Claro, o sea, podemos opinar, explicar y construir algo de teoría y una deducción en base pues, a la evidencia, ¿no? A la estadística. Y eso también se trata. Sí, sí. Ya, sí, exactamente. Ya, doctor, gracias. Ya, ok. Si por ejemplo tiene para la próxima semana el argumento, lo presentas, lo vemos y ya, ¿no? Si hay algunos retoques, algunas cosas que hacer, perfecto, ¿no? Ya yo doy una retroalimentación al respecto. Ya, ok. Por Sí, una consulta. dime, César. ¿Me podría decir por qué argumento podría hacer yo mi trabajo? Mi tema es si debería pagar el sueldo vitalicio de los presidentes. Y ahí tienes que poner, pues, de repente que no se lo merecen, porque tienen casos de corrupción, y poner con ejemplo, pues, a todos los presidentes corruptos que tenemos, ¿no? Eso sería lo mejor, creo. ¿Qué casos tiene cada uno, no? Claro, fácil. Ya. Muy bien, Carmen. Bien, entonces nos vemos la próxima semana, ya para trabajar ya el último argumento, y con eso ya estarían concluyendo ya todo su ensayo. Profesor, una consulta. Sí, dime. Profesor, una consulta. El caso mío con mi compañera, nos ha descontado el punto por haber subido las dos el trabajo, pero solo lo subió una persona. Quería que por favor de repente lo pueda revisar. Pero no reviso todavía el PA2. No, me refiero al PA1. Nos ha descontado puntaje y solamente subió una persona el trabajo. Puede ser, pero puede ser porque no han coordinado en el grupo, ¿no? O es porque han enviado las dos. No, lo coordiné con mi compañera Clara y ella fue la que lo subió. Y nos ha considerado, ahí dice en los comentarios, les cuento porque subimos las dos. Ya, ¿cuál es tu apellido y qué NRC tienes? Pinto Sánchez Yanela, profesor. Ya, ¿qué NRC? Ya, bien. Ya la próxima semana detallaré lo del PA3, pero incluye la redacción de este argumento de razonamiento inductivo, ¿no? Ya lo manifesté. La próxima clase ya con más detenimiento hablaremos de ese PA3.